Hola amigos, hola amigas, les mando un saludo cordial. Hoy quiero hablar sobre un tema, es ¿cuál es la diferencia entre un salario base, un salario diario integrado y un salario base de cotización? Y te lo voy a platicar así muy brevemente y, y como definición. Un salario base siempre va a ser aquel salario que el patrón determina cuánto es lo que le va a pagar a su trabajador. El patrón decide pagarle al trabajador un salario mínimo, entonces ese va a ser su salario base. Y ese salario base es el que se usa precisamente para elaborar la nómina. En la nómina viene el salario base, que es distinto al salario diario integrado con el cual se tiene que registrar ante el Seguro Social. Si el salario mínimo en la zona fronteriza anda en 419,88 pesos, entonces el patrón decide que ese va a ser su salario. En la nómina va a aparecer que su base o su sueldo diario es de ese importe, y la nómina muy básica pues va a ser tu sueldo ordinario más el séptimo día. Esa es una forma muy fácil y muy práctica de determinar lo que es un salario base. La definición es esta. El salario base es aquel salario que el patrón determina cuál es, qué importe le va a pagar por día al trabajador. Si el patrón decide pagar 500 pesos, entonces su salario base va a ser 500 pesos. Y ese salario base, les vuelvo a repetir, sirve solamente para elaborar la nómina. Eso sería un salario base. Y pues lo mismo aplica para los otros salarios que no se manejan en la zona fronteriza, sino en el resto del país, ¿no? Es exactamente lo mismo. Ahora, un salario diario integrado ya está diciendo el Seguro Social. Si a la persona que estás contratando al año que esté trabajando le corresponde 15 días de aguinaldo, y aparte cuando tenga su año le correspondan las vacaciones y le tienes que pagar la prima vacacional, entonces tendrías que integrarle ese salario. Los 15 días de vacaciones que le corresponden al año más la prima vacacional. Pero como estamos hablando de un salario diario, lo que tenemos que hacer es determinar primero cuánto es el importe por los 15 días de aguinaldo, dividirlo entre los 365 días del año, y de esa manera vamos a tener el aguinaldo diario que le corresponde a cada trabajador que está dado de alta en el Seguro Social, ¿no? Y ya lo mismo hacemos con la prima vacacional. Entonces ahí ya no estamos hablando del salario base, ya estamos hablando de un salario diario integrado. Y este salario diario integrado es precisamente lo que dice el Seguro Social, que cuando lo des de alta ante el Seguro Social, este sueldo base tiene que venir con las integraciones de las prestaciones mínimas de ley. Entonces ya estamos hablando de un salario que determina el patrón, pero que ya van integradas las prestaciones mínimas de ley. Ahí hay una gran diferencia entre un salario base y un salario diario integrado. Ahora, el Seguro Social menciona o establece lo que debe de ser un salario base de cotización. Y aquí la pregunta es, ¿cuál sería el concepto del salario base de cotización? ¿O a qué se refiere el Seguro Social cuando habla o cuando menciona el salario base de cotización? Y aquí es donde se vuelve un poquito más complejo en cuanto a los salarios que se les pagan a los trabajadores. Pero cuando se excede las prestaciones mínimas de ley, este factor ya no se aplica. Tendría que determinarse un nuevo factor de acuerdo a las prestaciones que la empresa otorga a sus trabajadores
y que excede los, las prestaciones mínimas de ley. Ahí hay un salario diario integrado, pero no conforme a lo que generalmente se establece como prestaciones mínimas de ley. En el salario base de cotización, obviamente ya se tienen contempladas las prestaciones mínimas de ley, y si la empresa paga más arriba de las prestaciones mínimas de ley, también existen otros conceptos que se pueden pagar a los trabajadores siempre y cuando los manejan las empresas que ya no son predeterminados o no son conocidos. Por ejemplo, si una empresa tiene registrados a ciertos trabajadores para ventas y sobre las ventas estos trabajadores ganan unas comisiones, las comisiones no las puedes conocer hasta que no se haga la venta y al cierre de mes puedes determinar cuánto de comisión ganan estos trabajadores. Entonces, ese tipo de conceptos de pago de sueldos a los trabajadores, el Seguro Social los considera como variables. Y no es el único, las comisiones no es el único concepto variable, también existen los conceptos como productividad, los bonos de productividad que pagan las empresas, los bonos de, de gratificación o las gratificaciones que lleguen a pagar o los pagos por destajo. Cualquiera de estos tipos de conceptos que se paguen vía nómina a los trabajadores y que no se sepa en realidad a cuánto puede ascender estos importes o estos bonos, entonces estos se consideran como variables. Una vez que tienes la suma de esos 2 meses de los salarios que percibió esta persona, se divide ese importe entre el número de días en el cual estuvo ganando esas comisiones. Si fuera el bimestre completo, entonces sería entre 61 días y para los meses de julio y agosto serían 62 días. Entonces se divide este importe entre esos 62 días o 61 y se saca el nuevo salario base de cotización. Ese salario base de cotización que se determina haciendo la suma de su salario diario integrado más las variables es lo que va a servir como base para el cálculo del pago de las cuotas del siguiente bimestre. Y lo mismo es para cualquier otro concepto de variables. Si un trabajador, aparte de ganar comisiones, gana por destajo, gana por productividad y, y todas las variables que pudiera tener ese trabajador en cuanto a los sueldos que estamos eh, platicando ahorita, entonces se tiene que hacer la suma como resúmenes bimestrales de todos esos salarios para determinar realmente cuál fue el salario que percibió por el bimestre que acaba de transcurrir. Y para esto, la obligación del patrón es presentar una modificación de salario con fecha del día primero del siguiente bimestre para que esa nueva determinación de ese salario sirva para que se cotice o se pague al Seguro Social con ese nuevo sueldo. Y estos sueldos son muy importantes declararlos al Seguro Social porque son muy beneficiosos para el trabajador, porque si el trabajador se llega a accidentar, el cálculo que se le hace para el pago de las incapacidades, para el pago de subsidio por esas incapacidades, siempre se basarán en el último salario que percibió el trabajador. Y lo mismo pasa con las incapacidades de maternidad y lo mismo pasa con las invalidez, con cuando se paga una pensión por invalidez o incluso cuando se pagan ya las pensiones de los trabajadores por jubilación. Entonces, si un trabajador tiene diferentes conceptos que le pagan a, eh, por el trabajo que desempeña, pues tienen que
mm, pues investigar si realmente su patrón les está presentando las modificaciones de salario. Entonces, retomando todo este tema, los salarios mínimos establecidos para el 2025 en la zona fronteriza es de 419,88 pesos y en el resto del país 278,80. Para el pago de un salario mínimo, ya sea 419,88 en zona fronteriza o 278,80 en el resto del país, esto sería el salario base. Aquí ya estamos nosotros determinando qué es un salario base. Cualquiera de estos dos se considera un salario base. Si el patrón paga un salario mayor al salario mínimo, ya sea 500 pesos en zona fronteriza o 300 en el resto del país, este también se considera como un salario base. Y el concepto sería el siguiente. El salario base es el salario que el patrón determina como pago de una prestación de servicio subordinado que el propio patrón establece. Y como les decía, el salario diario integrado, pues ya es el que va con las prestaciones mínimas de ley, que es el pago del aguinaldo y es la prima vacacional, que corresponde a los días de vacaciones. Y aquí tenemos un ejemplo del cálculo del salario diario integrado. El salario mínimo, 419,88, los días que les corresponden de aguinaldo según la ley, 15 días, entonces su aguinaldo anual sería de 6,298,20. Este es el resultado de multiplicar el salario mínimo por los 15 días. Este aguinaldo lo dividimos entre los 365 días del año y como resultado obtenemos el aguinaldo que le corresponde diario al trabajador. Ahora hacemos lo mismo con la prima vacacional. El salario mínimo lo multiplicamos por los días de vacaciones. Por cada año trabajado, por primer año trabajado al trabajador le corresponde 12 días de vacaciones. Entonces hacemos la multiplicación 419,88 por 12 y las vacaciones que le corresponden en forma anual al trabajador serían de 5,038 pesos. Divididos entre los días del año, nos da una vacaciones diaria de 13,80 pesos. Pero aquí lo que vamos a integrar no es en sí las vacaciones en dinero, sino la prima vacacional. Entonces a este le aplicamos el 25% y tenemos 3,45 pesos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nosotros le vamos a sumar al salario mínimo el aguinaldo diario, los 17,26 pesos, y le vamos a sumar la prima vacacional 3,45. Y así obtenemos el salario diario integrado que corresponde a 440,59 pesos. Este salario diario integrado es precisamente el que el Seguro Social te exige que cuando vayas a dar de alta al trabajador, lo des de alta con este salario, no con el salario mínimo establecido, sino con el salario mínimo más las prestaciones mínimas de ley. Ahora, si dividimos estos 440,59 entre 419,88, así vamos a obtener el factor de integración, que es el 1,0493. ¿Por qué es importante conocer el factor de integración? Porque cuando ya estableces un salario base de un trabajador, ya no necesitas andar haciendo el cálculo del aguinaldo ni dividirlo entre los 365 días. Simplemente agarras el salario base y lo multiplicas por este factor. Este factor es el que te va a servir para conocer
¿Cuál es el salario ya integrado por las prestaciones mínimas de ley? Así gane el mínimo, así gane 3 salarios mínimos, así gane 5 salarios mínimos, siempre le vas a tener que integrar, multiplicar con este factor y ya vas a conocer tú el, el salario diario integrado. Ahora, para el 2026 se está manejando el salario mínimo como 440,87 y hacemos el nuevo procedimiento de los días de aguinaldo, el aguinaldo anual, dividirlo entre los 365 días y establecer el aguinaldo diario. O si te quieres evitar todo esto, nada más a estos 440,87 pesos, lo multiplicas por el factor 1,0493 y ya tendrás el salario diario integrado con el cual debes de registrar a los trabajadores que sean contratados a partir del 2026, que en este caso estamos hablando de, déjenme ver, 462,61 centavos. Ese sería el salario diario integrado con el que hay que dar de alta a los trabajadores. Y la definición del salario diario integrado sería la siguiente. El salario diario integrado es el resultado de sumar las prestaciones mínimas de la ley establecidas al salario base del trabajador. ¿Sí? Otra vez, el salario diario integrado es el resultado de sumar las prestaciones mínimas de ley establecidas. ¿Las sumamos a qué? Al salario base del trabajador. Y aquí podemos entrar al tema o a la siguiente cuestión, ¿qué es un salario base de cotización? El Seguro Social contempla estos 3 tipos de salario: un salario fijo, un salario mixto y un salario variable. El salario fijo es aquel que el patrón determina como salario base, prácticamente el que acabamos de ver. Ese es un salario fijo tal como lo determina o lo contempla el Seguro Social, que no viene siendo otra cosa más que el salario diario integrado. ¿Sí? Si este salario diario integrado, después el trabajador recibe un aumento de sueldo, este aumento se tiene, se tiene que presentar modificaciones de salario al Seguro Social en la fecha en que empieza a recibir el aumento. Supongamos que hay revisión de contrato por estos trabajadores y la revisión de contrato se da en abril y el aumento se determina a partir del 30 de abril de ese periodo que estamos mencionando, entonces la modificación de salario tendría que ser con fecha 30 de abril, porque a partir de ese momento ya ese trabajador goza de un nuevo salario, de un nuevo aumento a su salario. Ese es en cuanto a un salario fijo. En un salario mixto es diferente al salario fijo, porque este pudiera variar ya sea por pago de comisiones, pago de productividad o aquel salario que el trabajador pudiera ganar, pero que tiene la característica de que se desconoce el importe a ganar en la semana, quincena o mes trabajado. Entonces, normalmente un vendedor siempre va a ganar comisiones, entonces su salario ya se compone en forma mixta. ¿Por qué forma mixta? Porque ya cuenta con un salario fijo y cuenta con un salario variable. Ese es el concepto de el salario mínimo, del salario mixto, ¿sí? Que ya hay 2 formas en las cuales se está estableciendo los salarios que esta persona va a recibir. Y el salario variable, que es muy parecido al salario mixto,
Es aquel sueldo que el trabajador percibe por desempeñar su labor, su trabajo, y que pudiera ganar incentivos que paga la empresa, ya sea por las gratificaciones, por los bonos de productividad, por los destacos, cualquier otro concepto, ¿no? Por lo tanto, al momento de la contratación, se desconoce su sueldo mensual de este trabajador, ya que su contratación se compone con el sueldo fijo más con conceptos variables dependiendo de su desempeño, de las horas trabajadas, de los bonos ganados, lo cual ofrece la empresa, porque pues no todas las empresas ofrecen estos pagos, nuestros conceptos. Ahora, otra característica muy particular de los salarios mixtos y de los salarios variables es que cada vez que se hagan los resúmenes bimestrales para determinar cuánto fue el monto de los sueldos ganados en ese bimestre y determinar cuál va a ser su nuevo salario base, las modificaciones de salario que se presentan por estos salarios, por estos resúmenes bimestrales, siempre van a ser con fecha primero de cada bimestre que se inicia. Por ejemplo, si el resumen bimestral se hace de enero y febrero, la modificación de salario tendría que ser con fecha primero de marzo. Si el resumen bimestral es marzo y abril, la modificación de salario tendría que ser con fecha primero de mayo. Si se hace mayo y junio, con primero de julio; si hace julio y agosto, con primero de septiembre; y si es septiembre y octubre, con fecha primero de noviembre; y si es noviembre y diciembre, con fecha primero del siguiente año. Esa es la característica de las modificaciones de salario cuando son mixtos o son variables. La otra característica de los salarios mixtos y variables es que pueden ser ascendentes y pueden ser descendentes. Son descendentes cuando al cierre del bimestre resulta que el trabajador no ganó ningún concepto variable. No hubo comisiones, no hubo destacos, no hubo cualquier otro tipo de conceptos de pago. Y como no hubo esos conceptos de pago que hacían que le modificaran el sueldo de los bimestres anteriores, entonces ese salario tiene que regresar a su salario fijo, a su salario con el que normalmente fue contratado, porque pues no hubo conceptos variables. Por eso se llaman descendentes. Y cuando sí hay conceptos variables, el pago por conceptos variables, entonces la modificación de salario será ascendente, ¿sí? A diferencia del salario fijo, cuando un trabajador tiene un salario fijo y se presenta una modificación de salario, entonces esa modificación de salario no necesariamente tiene que ser con fecha primero de cada inicio de bimestre. Puede ser del día 2, del día 3, cualquier día. Solamente se tiene que identificar en qué día, a partir de qué día va a gozar con ese aumento de sueldo. Y ese salario ya no puede ser descendente, porque ahí sí el patrón estaría haciendo como que gana un sueldo y que después le está bajando ese sueldo. Y es inconstitucional que un trabajador esté ganando un salario y que después se lo reduzca, que después le digan que le van a tener que pagar menos. Eso es improcedente y eso no se puede hacer. Pero cuando se trata de salarios mixtos y de salarios variables, sí se pueden hacer descendentes y ascendentes. Eso es lo que les puedo comentar. Igual esta información sirve mucho para todos ustedes porque más adelante vamos a subir un video en donde cómo se hacen los resúmenes bimestrales para que quede un poquito más claro. Nos vemos, hasta la próxima.
Mi patrón me dice que me va a pagar más, pero primero que aprenda a trabajar de verdad. Échale ganas, vuélvete productivo. Y yo le pregunto si eso es un objetivo. Más me esfuerzo, más me pide, menos recibe. Tengo un salario fijo, pero sueños altos. Más me divierto, más gano, sin sobresaltos. Salgo con mis amigas, gasto lo que quiero. El dinero va y viene, yo soy el primero. Las cuentas esperan, pero yo no me espero. La vida es corta, el tiempo es dinero. Un tequila, dos risas, la banda tocando. El salario mínimo no me sigue frenando. Más me río, más se olvida el trabajo, la rutina y la vida. Tengo un salario fijo,